Vámonos ahora con lo que pasó con las víctimas de lo ocurrido, de esta tragedia ocurrida en el Real Plaza. A 9 días, Nidia Caja pudo recoger algunos testimonios de personas que nos cuentan cómo estuvieron ahí, pero que por una casualidad estuvieron un poquito más allá, pudieron salvarse, pudieron salir corriendo. Vamos a escuchar cada uno de estos relatos. Sí, Mauricio Moy. Están por aquel lado. ¡Mauricio! Mi vida, no, mi vida. Que el señor, sus hijitos, del tío. Le hablaba a los escombros y lo único que le decía era... Le decía, hijito, espera. Le decía, hijito, me escuchas, aguántame, aguanta, hijo, sé fuerte, ¿no? Y yo ya asumía lo peor para él. Y habían otras personas que pedían ayuda y era como que hay que ayudar a los que estaban ahí. Era como mucho miedo mucho miedo en un instante. Muertos, hay muertos, hay muertos. Estos son los relatos de personas que se salvaron de morir solo por el azar, a quienes un segundo o un par de metros de distancia fue la diferencia entre la vida y la muerte. Y me cubrí la cabeza hasta que me levanto y veo puros escombros. Y gracias al cielo pudo resistir la mesa, se metió por debajo, pues, ¿no? Y esto le salvó la vida. A ellos ahora les toca seguir con su vida, cargando secuelas irreversibles por una tragedia que pudo evitarse. Se cayó el techo del patio de comidas. Alfredo estaba con su esposa y sus 3 pequeños hijos en el medio del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo. Habían pasado un día maravilloso de diversión. En un instante, Alfredo sintió que lo perdía todo en la vida. Mi esposa con mis hijos se quedaron ahí, en el centro. Y yo llego hasta el otro lado del patio donde voy a recoger el stand de la comida y ha sonado como una serie de explosiones. He volteado yo para ver a mi familia, ver si estaba pasando algo y solamente bastaron 5 segundos para que el techo empezara a caer. Que el señor, sus hijitos, del tío. Como dice, con el dolor profundo de un padre que lo pierde todo, se metió debajo de los escombros para llegar hasta su familia. Mira, Leandro, ¿qué se hizo Mauricio Moisés? Mauricio Moy. Están por aquel lado. ¡Mauricio! Mi vida, no, mi vida. La gente le gritaba que salga de ahí, pero él solo pensaba en qué sería de su vida sin sus hijos y su esposa. Incluso con la adrenalina, no sentía el dolor de la pierna que tenía herida. En ese momento de shock, lo único que he hecho es gritar fuertemente, tratando de negar lo sucedido o tratando de reaccionar. Y en ese momento lo único que me ha salido de mi corazón era meterme debajo de los escombros y tratar de llegar al centro del lugar para poder sacar a mis hijos y a mi esposa. Y yo me he metido. Cuando vemos que las vigas comienzan un poco a ceder más, los chicos me han jalado para volver a salir. Alfredo, busca a Fabricio, se escapó y no lo pude agarrar. Increíblemente, su esposa estaba viva y estaba junto a 2 de sus hijos, atrapados en un hueco que se había formado en el centro del patio de comidas. La mesa donde estaban los había protegido. Pasaron 15 minutos y los 3 salieron por los pequeños recodos entre los fierros. El celular, como yo estaba en esa zona, se mojó todo. Cuando ya pude abrir el mensaje, los celulares, el mensaje, pude ver el mensaje de mi esposa. Y en el mensaje ella me decía que estaban resguardados, pero estaban atrapados debajo de la mesa.
Estamos a salvo adentro debajo de la mesa, dentro del hueco este que se hizo. Pero Fabricio, al escuchar el estruendo, salió corriendo, como hace siempre, salió corriendo y yo no sé dónde está. ¿Qué se hizo Mauricio Moisés? Mauricio Moy. Están por aquel lado. ¡Mauricio! Faltaba uno de los pequeños, de 6 añitos. Alfredo volvió a ingresar por los escombros para hallarlo y fue rescatando a varios niños. Cada niño que sacaba no era su niño. Que el señor, sus hijitos del tío. Le hablaba a los escombros y lo único que le decía era... Le decía, hijito, espera. Le decía, hijito, me escuchas, aguántame, aguanta, hijo, sé fuerte, ¿no? Porque yo ya asumía lo peor para él. Le dije, espérame, hijo, por favor, aguanta. Y gritaba y habían otras personas que pedían ayuda y era como que hay que ayudar a los que estaban ahí. Era como mucho miedo mucho miedo en un instante. Hasta que los repartidores le dijeron que habían visto a un niño salir arrastrándose. Era su hijo. Los chicos que estaban ahí también gritaban, Fabricio, Fabricio, y justo después de casi 15 minutos más, un chico me dijo, ha salido un niño arrastrándose y luego lo han cargado. Cuando yo lo encontré en el piso, él tenía su pie que le dolía y que no podía pararse. Pero también lo vi con la ropa ensangrentada, no era la sangre de él. Ya hemos visto al bañarlo con cortes en la cabeza, con varios cortes en la cabeza. Y ahí nos ha asombrado lo que realmente él ha podido pasar. Su esposa y sus otros 2 hijos no recibieron atención médica. En su angustia, volvieron a casa, igual que muchos de los sobrevivientes de la tragedia, que fueron retirados del centro comercial en masa, pues si podían caminar, simplemente los dejaban salir, como narran Mauricio, Matías y Diego, 3 amigos que se tomaron esta foto en el patio de comidas, unos minutos antes que el techo se desplomara. Fue como una explosión, digamos, y en nuestro intento de saber qué fue, miramos hacia arriba de reojo, y ahí es donde vemos que el techo se está cayendo. Los 3 estudiantes universitarios acababan de grabar un podcast para una de sus universidades y querían pasar por comida rápida. Se sentaron en el medio del patio, pero un cupón de descuento hizo que se movieran unas mesas más allá. De no haberlo hecho, probablemente no habrían sobrevivido, cuentan. El techo se viene abajo y decidimos correr hacia el establecimiento que estaba pues más cerca de nosotros. Matías y yo saltamos el mostrador y yo caigo mal. Por eso es que terminé en el piso. Matías creo que sí llegó a entrar a la cocina y me cubrí la cabeza por si algo me caía. Hasta que me levanto y veo puros escombros. Sin embargo, Diego, que estaba sentado al extremo de la mesa, no pudo correr a tiempo. Todavía veo a Diego sentado en la mesa. Y eso fue lo que me impactó, pues la mesa era larga y él no podía rodearla porque se exponía más, entonces a lo que atinó y gracias al cielo pudo resistir la mesa, se metió por debajo, pues, ¿no? Y esto le salvó la vida. El 21 de febrero, la vida de muchas personas cambió para siempre. El amor juvenil que iniciaba Yoshmar junto a Harumi terminó trágicamente. Ella falleció y él, además de perderla, perdió el sueño de convertirse en un gran futbolista. Pero han tenido que abusar de la pierna derecha para poder salvar. Tranquilo, papá, tranquilo. Pero él ha salido consciente, pero han tenido que retirarle una de sus piernas, que era derecha, para poder rescatar. Pero está con vida, ¿verdad? Sí, a los hospitales, por favor. Los paramédicos le amputaron la pierna derecha para que sobreviva. Lo llevaron al hospital Víctor Lasarte de Salud, donde se enteró que su novia estaba muerta. Harumi, una chica alegre, una chica extrovertida, daba alegría en nuestras reuniones, una joven que todavía tenía un futuro por delante.
Joshua está recibiendo soporte emocional, pero según su familia, el trauma ha sido demasiado fuerte. Es un joven de 22 años que jugaba para un equipo del Porvenir. El centro comercial anunció la creación de un fondo de 20 millones de soles para cubrir gastos y tratamientos de los afectados, que financiarían también viajes al extranjero y la opción de prótesis. En una misiva del 23 de febrero, el Real Plaza le aseguró a la familia que cubrirían todos los gastos, dinero que para las familias de los fallecidos y de quienes sobreviven con una carga irreparable nunca será suficiente. Y están también las personas que llevan una carga emocional de haber sobrevivido y pensar que las personas a su lado no corrieron la misma suerte. No quieren separarse de nosotros, tienen ese miedo de estar sin papá o sin mamá, ¿no? E incluso mi hijo pequeño cuando está en el cuarto me dice: mamá, llévame a la sala porque tengo miedo de que se me caiga el techo. Y claro, ellos son niños, no pueden pensar o no tienen la madurez como un adulto, ¿no? Que muchas personas me han dicho: te has salvado gracias a Dios, Dios tiene planes para ti. Y no me gusta esa idea de Dios porque significa de que si un niño se ha quedado sin su madre por ese accidente o un padre, significa entonces que Dios no tenía planes para ellos. Me parece que el Señor busca el bien para todos y esto ha sido obra humana, ¿no? Bueno, yo creo que una experiencia así te acompaña para toda la vida, ¿no? Mucha gente debe haber sentido que ha vuelto a nacer.